Hola, mi nombre es Elaya Cardoso. Tengo un primer nombre, el cual es Rubí, y es el que más utilizan mis conocidos, pero uso Elaya en las redes sociales. Realmente no sé por qué, tal vez es mi alter ego. Mi vida en general es muy tranquila, pero sí que han ocurrido momentos que la han marcado. Y bueno, comencemos. El primer suceso importante es mi nacimiento, y no lo digo por narcisista, de hecho es por el proceso que pasaron mis padres. Mi mamá cuenta que el día que les dieron la noticia que iban a ser papás, mi papá se sentía el hombre más feliz del mundo, y ellos esperaban con ansias mi llegada. 9 meses después, un 9 de diciembre del 2001, mis padres llegaron al hospital para que por fin mi madre diera a luz, pero no la atendieron en muchas horas. Mi papá y mi abuelita estaban desesperados, así que fueron a hablar con el director del hospital para que ya hicieran algo. Finalmente, revisaron a mi mamá, y debido a todas las horas que esperó, el doctor no encontró signos de vida. Salió corriendo y mi mamá estaba muy asustada porque no le decían nada. Enseguida llegó otro doctor y regañó a mi mamá por no haber llegado antes. Mi mamá se enojó y le dijo al doctor que ya había llegado desde hace mucho tiempo, pero que no la habían atendido. El doctor ya no dijo nada y después de ciertos minutos estuvo buscando y por fin encontró un pequeño latido. Llevaron a mi mamá al quirófano y mediante una cesárea nací yo. Y no el 9, sino el 10 de diciembre. Dice mi mamá que estaba sacada de onda porque le habían entregado una bebé morada, pero ya sabrán por qué. Me llevaron inmediatamente a la incubadora y ahí estuve por una semana hasta que me puse mejor. Esa es la historia de mi nacimiento y es el origen de mi segundo nombre, Delaya. Mis papás lo escogieron porque Delaya es un nombre de origen hebreo que significa Jehová libró. En este caso, Jehová me libró de la muerte. De ahí, toda mi vida estuvo muy tranquila. 2004 nace mi hermano, 2012 llega mi perrita, me mudo de casa unas cuantas veces, lo que incluye también cambiarse de escuela. De hecho, otro dato interesante de mi vida es que siempre que encuentro una mejor amiga, después de estar todo un año con ella, algo hace que nos separemos, ya sea que me cambie de casa, que deje de ir a algún lugar, que me cambie de escuela o que nos separen de salón o incluso de turno. Es algo difícil para mí porque me encariño muy fácil con mis amigos, pero bueno, ya me acostumbré. Hablando de la escuela, mi vida académica ha sido muy buena. Antes era muy exigente conmigo misma, pero después de muchos sucesos a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que la escuela y las calificaciones no lo son todo en la vida. Así que ahora trato de relajarme y disfrutar todo lo que hago. Un suceso que verdaderamente cambió la tranquilidad de mi vida fue la enfermedad de mi papá. Todo esto ocurrió en el 2016. Lo que te contaré es muy difícil de creer, pero prometo que todo esto pasó en un año. Yo tenía 15 años. Todo era feliz en mi vida, pero de repente todo se fue para abajo. Mi papá ya no había tenido tanto empleo como antes, el dinero era algo escaso y los problemas consumían a mi papá. Él es una persona muy seria, así que no puede saber con certeza qué es lo que piensa o siente. Una noche, mientras estábamos disfrutando un día en familia, mi papá pidió un vaso de agua. Mi mamá fue por él y se lo dio, pero él seguía pidiendo agua. Nos asustamos mucho porque era lo único que decía mi papá: agua, agua. Él cuenta que vio como mi mamá estaba asustada, así que trató de recuperar la cordura y dijo que estaba bien. Se tomó sus medicamentos y parecía que todo estaba mejor. Mi papá no quería ir al doctor porque prefería trabajar y ocurrió que un día, mientras yo estaba en la escuela, mi papá tuvo otro ataque, desconoció a mi mamá y a su propia madre. Mi mamá no sabía qué hacer y mi abuelita le dijo que lo llevara al hospital. Una vecina vio que mi mamá estaba llorando y se ofreció a llevarlos al hospital más cercano. Los doctores dijeron que mi papá estaba a punto de tener un derrame cerebral y que por poco él iba a quedar en coma. Finalmente salió del hospital, pero al mismo tiempo que salía, por motivos inesperados, perdimos nuestra casa. Mi abuelita se ofreció a prestarnos su casa para poder tener un lugar para vivir, ya que mi papá no trabajaba porque aún estaba recuperándose. El último día de la mudanza, mis papás nos dejaron en la casa de mi abuelita, y ellos fueron a recoger las últimas cosas. Ya casi llegaban cuando en la carretera empezó a salir humo del auto. Mi papá rápido intentó ver qué pasaba. Le dijo a mi mamá que bajara e hiciera señas para que los autos no se acercaran. El carro estaba en llamas.
Pero se acercaron muchas personas desconocidas a apoyar a mis papás en esta situación. Llegaron los bomberos y algunos familiares para auxiliarlos. Pudieron recuperar algunas cosas de la mudanza, pero el carro fue pérdida total. Mis papás llegaron en la noche y no nos querían decir nada hasta que vimos alguna de las cosas quemadas y nos contaron lo ocurrido. Después de eso, pasaron muchas cosas más, y las resumiré porque si no, no acabo. Nos prestaron un carro para poder llevar a mi papá a sus consultas y para poder movernos a diferentes lugares. Pero un día mi papá manejaba y se cayó el volante. Después nos prestaron otro carro, pero la mayoría de las veces se quedaba parado a media carretera. Y de nuevo, siempre habían personas que nos ayudaban. A finales de ese año, mi papá casi pierde la mano y un pie, pero terminó perdiendo la vista de un ojo. Y en todo ese proceso, mis papás no pudieron estar algunos meses con nosotros porque estuvieron mucho tiempo en el hospital. Un golpe muy bajo fue el día en que mi mamá habló conmigo y me dijo que los doctores le habían dicho que mi papá estaba a punto de morir, ya que solo le funcionaba el 30% de su corazón. Jamás había sentido tanto miedo como ese día. Pero gracias a Dios, mi papá pudo regresar a la casa el día de Navidad. Todo ese proceso fue muy difícil, no solo para mí, sino para toda la familia. Incluso para mi perrita, ya que ella siempre busca que estemos todos juntos. Con el paso del tiempo, todo regresó a la tranquilidad poco a poco. Mi papá recuperó su salud, después consiguió ser pensionado, ya que los doctores le dijeron que no podía volver a trabajar, pero durante los tiempos más difíciles siempre hubo personas que nos apoyaron tanto emocional como económicamente. De hecho, una amiga de mi mamá nos regaló de la nada cierta cantidad de dinero, con la que mi papá pudo conseguir un mejor carro para trasladarse y bueno, han pasado un montón de cosas más. Pero gracias a todo lo que pasó, aprendimos a valorar más el tiempo y vemos las cosas que tenemos como una gran bendición. No tengo nada de qué quejarme. Estoy agradecida con todo lo que tengo. Estoy agradecida porque puedo seguir viendo a mi familia, a mis padres, a mi hermano y a mi perrita con vida. En serio que todos ellos son muy importantes para mí. Estoy agradecida porque tengo lo esencial y siempre hay una bendición por parte de Dios, hasta en las situaciones más difíciles. He tenido una vida más tranquila después de todo eso. Aunque este año ha sido un poco difícil porque perdimos a 2 familiares y solo me queda decir que disfrutemos de la vida. Nunca sabemos qué pasará el día de mañana. Todo es incierto. Vivamos el momento, disfruta el tiempo con tus seres más queridos. No permitas que las situaciones difíciles te conviertan en algo que no eres. No pierdas tu sensibilidad. Y siempre que puedas, apoya a las personas que estén atravesando por una situación difícil. No sabes la gran bendición que puede ser para la vida de alguien más.